Las horas, y lo decimos desde hace una semana, crece la angustia, pero la realidad es esa. No hay mucho más para decir porque más allá de la explosión todavía no se ha dado con el lugar físico donde presuntamente está el submarino Ara San Juan. Y se aguarda con gran ansiedad la conferencia de prensa de Enrique Balbi, que va a ser en algunos minutos nada más. Y probablemente allí aporte algún dato nuevo. Decimos probablemente porque a lo largo de todos estos días apenas iban surgiendo algunos datos imprecisos y contradictorios que nos trajeron hasta este escenario. Desde otro móvil nos llama Paula Avellaneda. Sí, Guillermo, buenas tardes, porque ya tenemos datos más precisos de qué es lo que pudo haber sucedido con el submarino y a partir de ahora surgen las preguntas. Si se actuó bien desde el comienzo, cuando se decía que las fallas tenían que ver solo con los sistemas de comunicaciones, si se actuó bien con la familia, en la forma que se le fue comunicando a los familiares y las expectativas que se fueron creando. Está con nosotros Horacio Calderón, él es ex representante del astillero Manuel Domecq García. Aparte amigo de la casa de muchos años, así que y Guillermo también. Guillermo, no sé si vos nos estás escuchando bien, nosotros tenemos el retorno un poco bajo, así que agradecería si lo pueden subir, pero mientras tanto vamos a empezar con algunas preguntas y a sacarnos algunas dudas, porque hace una semana que venimos hablando del submarino, de cómo se vive allí dentro, de si las condiciones eran las óptimas cuando este submarino partió. Bueno, yo si tengo que remitirme a informaciones que yo incluso transmití públicamente cuando se conoció este episodio y a partir de la declaración de un hermano de la tripulante, más otro comentario más, que por provenir de las familias, yo pertenezco a la familia naval, conozco de qué se tratan este tipo de cosas, me hace presumir a mí que el submarino no salió en las mejores condiciones que uno podía llegar a esperar, pero lo más grave es que cuando se comunicó que había existido un problema con las baterías, no le fue ordenado al submarino permanecer en superficie, no sumergirse, no hacer inmersión y esperar el rescate correspondiente. Habida cuenta de que no es la primera vez que ocurre una cosa de estas, la otra vez fue con un final feliz, porque no murió nadie, pero el año 2008 el submarino Santa Cruz se averió, se pudo haber hundido, pero se averió porque tenía un desperfecto complicado en el sistema hidráulico de inmersión. Son submarinos con una buena tecnología, por lo menos por supuesto estamos hablando de una tecnología de la década del 80, 1985, un submarino que se le hizo una recorrida, un mejoramiento de Guillermo de media vida, ¿no? De manera tal se le reemplazaron los motores, o sea, se cortó por la mitad como si fuera una banana, se le reemplazaron los motores y se actualizaron las baterías. Yo digo actualizar las baterías porque se fabricaron. Parte de esta se le hizo un emplacado nuevo, son 960 baterías de 1 tonelada cada una, que también sirven de contrapeso de quilla de esta unidad. Se les colocó ácido sulfúrico adentro y yo estoy convencido de que esto sí tenía una homologación internacional, como creo que acaba de comentar Guillermo, que yo lo estaba viendo minutos antes de comenzar la entrevista. Además, una información que yo creo que es exclusiva del canal, no es para hacer propaganda, porque me enteré por el canal, algo que yo no estaba hoy cuando me hiciste el reportaje anterior, el comentario, la pregunta, de que contaba con un GPS también de última generación. Entonces lo que a mí me hace presumir, como yo venía sospechando desde hace días, haciendo inferencias desde hace días, y por respeto a la familia de los tripulantes no hice ningún tipo de comentario grave, hasta ahora que por supuesto estoy acompañando en el duelo a la familia, que ya por sí ha tomado conocimiento de que no van a rescatar vivos a sus seres queridos, ¿no? Entonces esto
esta información de ciertas averías, a pesar de las cuales le permitieron salir y o continuar en inmersión, me parece a mí que deben ser, por supuesto, formar parte sustancial de una futura investigación para identificar a los responsables de todo esto, si es que los hay, que se puedan identificar. Le hago una preguntita más y ya lo dejo en contacto con Guillermo. Usted hablaba de la reparación de media vida, fue desde el 2008 al 2014. ¿Es normal que tarde tanto tiempo? ¿Pudo haber tenido que ver con falta de recursos? Perdón, no, en realidad la orden se dio en 2008. Hubo un gran papeleo, un inicio para la construcción de todo esto, para la reparación, pero la reparación abarcó un periodo, digamos, crítico del año 2010 al año 2014. ¿No? Yo considero, por haber conocido profundamente el funcionamiento de este submarino, porque yo lo representé en su momento en Arabia Saudita, en Kuwait y en Libia. Es una promoción de lo que era este submarino por si era posible que alguno de estos países llegara a comprarlo. Es decir, yo leí el manual de operaciones, tenía los planos que luego los quemé, entonces conozco el funcionamiento del submarino. Y además hay una cuestión que es para mí importantísima, es que el submarino puede tener maniobras de evasión hasta los 70 metros. O sea, a los 70 metros se baja algo que se llama una pollerita. Mientras tanto, los tripulantes se colocan, por supuesto, trajes de acuanautas, tubos de oxígeno, luego se inunda, para ir abreviando, ¿no? Se inunda el submarino y hacen escape a través de esa especie de tubo por la escotilla, resguardando no tener un colapso, por supuesto, pulmonar o una embolia, sino se resguardan las distintas etapas, digamos, de quietud, que eso conocen bien los acuanautas, que no se puede, o buzos, no se puede bajar a 70 metros y subir de golpe porque se produce una embolia. Guillermo, Horacio te está escuchando. Muchas preguntas para mi amigo Horacio Calderón. La primera está vinculada al astillero ministro Manuel Domecq, donde usted estuvo. Exacto. Y nosotros hacíamos mención antes que la creación propia del astillero está vinculada al fabricante alemán del submarino, por lo que deberíamos suponer que el trabajo que se hizo a lo largo de 7 años para volverlo a poner en el mar está homologado internacionalmente. Por lo menos en su momento contaba con una homologación. Pero usted está en condiciones de afirmar que estaba homologado ese trabajo que se hizo en Argentina para que vuelva el Ara San Juan al mar. Mire, después de todas las mentiras que he escuchado y he visto durante los últimos días, yo solamente creería eso si viera la certificación. Tengo entendido, porque yo lo escuché a usted, Guillermo, justamente mencionar que había una homologación. O sea, si usted lo ha dicho, yo lo doy por cierto. Lo importante de todo esto es que se sepa que en la reparación de este submarino, mejoramiento, se hizo un contrato, se hicieron 3 contratos. Y uno de los contratos principales, justamente, que se refiere a las baterías, fue entre la Armada Argentina y la firma Varta, que justamente es especializada justamente en este tipo de, valga la redundancia, de baterías de alta complejidad y sensibilidad, por donde, ¿sabe qué pasa, Guillermo? Yo creo que el problema del submarino ha estado en las baterías. ¿Por qué? Porque si hubo un curso de agua que tomó contacto con el ácido sulfúrico de las baterías, eso pudo haber producido una explosión similar a la del dirigible Hildebrand, no sé si ustedes recuerdan, hace varias décadas, ¿no? Cuando se hacía propaganda alemana con ese dirigible. Bueno, eso, imagínense, si hubiera sucedido dentro del submarino, o sea, el contacto agua, el contacto ácido con el agua, bueno, puede haber, yo estoy casi convencido que podría haber sido eso, creado una explosión que dejara sin oxígeno y ocasionara la muerte súbita de los tripulantes del barco, sin que esto implique, porque hay fíjese, la Marina se equivocó, Guillermo, que explotó. O sea, ellos dicen por un lado que explotó y por otro lado que implosionó. Entonces acá hay que corregir algo. Por supuesto que a veces bajo estas crisis es muy difícil comunicar fehacientemente por la forma en que se expresan se transmiten las noticias, etc. O sea, el barco puede haber tenido una explosión en la zona de baterías. Una explosión en la zona de baterías. Pero eso no significa que el barco haya explotado. Lo más probable es que el barco
haya sufrido esto sin explotar, sin desintegrarse, porque hubiera subido partes a la superficie. Por el momento no se ha detectado ninguna. Horacio, sí. Quédese en el móvil, por favor, sí, porque va a hablar Enrique Balbi, pero le pedimos unos minutos más porque viene el parte oficial de la Armada. Ya mismo. Ahora vamos a volver al móvil donde está Horacio Calderón y le agradecemos que nos haya esperado porque Horacio Calderón fue representante de este submarino cuya fabricación alguna vez se especuló pudiera hacerse en Argentina, en el mismo astillero donde luego se reparó a lo largo de 7 años. Lo aclaro porque es interesante su testimonio. Y justo nos estaba diciendo algo importantísimo respecto del funcionamiento y de las baterías. Porque acaba de confirmar Enrique Balbi que el comandante reportó un problema en las baterías y que después el mismo comandante dijo, bueno, ya lo subsanamos. Y antes nos había dicho Calderón, linkeando la historia, me parece también, insisto, muy interesante este punto, que si reportó un problema en las baterías, lo que se le debió indicar desde tierra es no volver a sumergirse. ¿Le queda la misma sensación todavía, Calderón? Por supuesto que sí, escuché la pregunta de un periodista, creo que de Radio 10, si no me equivoco, sí. Que justamente le preguntaba por qué una corbeta que navegaba muy cerca del submarino no lo acompañó. La explicación del capitán Balbi, que es un excelentísimo oficial y mejor persona, yo podría llegar a cuestionarla, pero él no es responsable de haber dado esa orden. Yo creo que en una situación de esa naturaleza, de las cuales hay registro en la Argentina, porque yo intervine en un incidente muy parecido, sin final trágico, en el año 2008, debió ser ordenarle que quedara en superficie y que pidiera ayuda para poder ser remolcado a una base natural. Como ocurrió, perdón, pues es importante este precedente. En el año 2008 se envió un submarino, el Santa Cruz, en pésimas condiciones a Chile. El comandante de operaciones navales de ese momento ordenó la zarpada del submarino Santa Cruz, y ese submarino zarpó porque, ¿qué sucede? El comandante de la unidad, descansa en la seguridad que le dan sus superiores y obviamente la seguridad que se le da también a través de la asistencia técnica, etcétera, antes de zarpar. Pero había rumores de la tripulación, que fue lo que recogí yo. Por eso yo creo que esto es válido para tenerlo como antecedente, para que nunca más vuelva a pasar algo de esto, Guillermo. Me apasiono con esto porque ocurrió así. Bueno, el comandante zarpó rumbo a Chile, donde tenía que participar de una operación conjunta, un acto de amistad con la Marina chilena. Por rumores de los tripulantes, antes de salir, bueno, yo llegué a la conclusión de que ese submarino, Santa Cruz, estaba en peligro. ¿Qué fue lo que hice yo en ese momento? Le comuniqué a la ministra Nilda Garré que ese submarino estaba en peligro. El submarino se rompió, el submarino recaló en Ushuaia, se le hizo una reparación de emergencia en Ushuaia para que pudiera volver con la mayor cautela posible. Después ocurrió un incidente que no tomó estado público y en ese momento la ministra de Defensa, no estoy haciendo la apología de ella, ordenó rápidamente la desactivación del submarino y que el submarino fuera inmediatamente a reparaciones, que es donde se encuentra en este momento en Tandanor. Gracias, Horacio. Muy claro, le agradecemos muchísimo el contacto y además su conocimiento. Estamos hablando de alguien que era el representante. Aclaro una cosa, Guillermo. Sí, dale, Horacio. Aclaro una cosa, para terminar. El incidente con el submarino Santa Cruz lo tengo totalmente documentado. Totalmente documentado. O sea, que no se le ocurra a nadie desmentir esto. Yo no soy persona que esté, dispuesta a publicar secretos de Estado, secretos militares y mucho menos secretos profesionales. Pero esto ocurrió y si es necesario ese testimonio yo lo voy a dar, porque yo en ese momento pedí la destitución del jefe de Estado Mayor General de la Armada, Almirante Godoy, por ese inconveniente, por ese problema, que luego siguieron otros. No lo pasaron a retiro al Almirante Godoy. Bueno, yo creo que el presidente Macri debe tomar las medidas necesarias para investigar debidamente todo lo que esto ocurre. Muchas gracias, Guillermo. No, a usted, Horacio. Muy claro y además dice tener todo documentado y genera un antecedente de algo que pasó antes en Argentina con un